consideras que necesitan para enumerarse? ¿10 segundos? Listo, son 15 personas. Les voy a dar 6 segundos. ¿Listo? Por cronómetro. Tengo aquí un cronómetro. Cuando yo señale a la persona y diga ya, los van a arrancar a enumerarse. ¿Listo? 6 segundos. Tiempo. Error. ¿Qué pasó ahí? Complicado, ¿cierto? Tiempo. Empieza a enumerarte. La persona que yo señale va a empezar a enumerarse. ¿Listo? 6 segundos para enumerarse. Tercer intento. Tiempo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Error. Pasaron los 6 segundos. Nuevamente. Tiempo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ya, 6 con 11. No batieron el récord, pero casi lo logran. 6 segundos con 11 milésimas o décimas de segundo. Ahora vamos a hacer la misma dinámica, pero únicamente vamos a enumerarlos con números impares. Tiempo. ¿Qué pasó ahí? ¿Tenemos claro cuáles son los números pares y cuáles son los impares? ¿Sí? ¿O alguien tiene dudas de los números pares o impares? ¿Estamos claros? ¿Listo? Tiempo. 5, 7, 9, 8, 13. Tiempo. 7 segundos. Oh, tiene que hacerlo más rápido. Tiempo. 1, 3, 3. Error. ¿Qué pasó? Quinto intento. Tiempo. Tiempo. ¿Cuántos intentos consideran que necesitan para lograrlo? ¿Consideras que ellos no prestan atención y ese es el principal problema? Pero yo he visto que acá ha habido errores, como 2 o 3 situaciones donde se saltaron un número, 2 personas contestaron al tiempo, no tenían claro los números impares. 5 o 6 intentos. Último intento. Un tiempo. 3, 7, 9, 11. Tiempo. Listo, no pudieron. Pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lograron el objetivo? ¿Por qué no lograron el objetivo? ¿Qué pasó? ¿Qué consideras tú? ¿Por qué no se pudieron enumerar? De hacer la secuencia en el tiempo establecido cuando pusimos el tema de los números impares. Factor concentración, hubo nervios y el factor tiempo. Listo. ¿Qué consideras tú? ¿Por qué no se logró el objetivo? La descoordinación. Ok. ¿Qué más hace falta aparte de coordinar? Comunicar. ¿Cierto? La comunicación. Ponernos de acuerdo. El primero, los primeros intentos Sí, ustedes sí, no es más saben concentración, sí. ¿Alguna situación en particular del por qué no se estaba logrando el objetivo? Y nadie tomó de pronto la iniciativa de, hombre, organicémonos, lideremos, hagámoslo de esta manera, de esta otra, arranquemos por la derecha. ¿Por qué crees que esa lógica no se dio? ¿Por qué no pasó?
comunicación. Compañeros, ¿por qué no lograron el objetivo? Que muchas cosas también se veía que lo intentamos hacer como rápido, entonces complicamos mucho. Pero los números impares son sencillos, ¿o no? Tenemos claridad, señor. Pues hablando del tema de como que alguien tome ese liderazgo de poder decir a qué lado, no, yo siento yo que como no existe una buena comunicación en el grupo, obviamente va a existir esos juegos donde pues, ninguno de nosotros va a llegar a poner atención. ¿Y por qué no existe una buena comunicación en el grupo? Discordias. De decir, ay, no sé, yo quiero que se acabe, si todos igual quieren que se acabe, si la batalla, el presidente puede decir, no, es que yo creo que es culpa ya, es decir, no, lo tenemos todos y pues, o pues si yo no. Sí, sí. Ok, ¿cuál es su nombre, compañero? Daniel. Listo, por allá atrás, compañera, ¿por qué no se logró el objetivo? ¿Qué pasó? Pues yo creo que porque no tenemos muy en cuenta los números pares. Pero te lo sabes, sí. Pues me lo sé, pero en un momento de presión no se lo olvidaba. Ok, en un momento de presencia de los números impares. ¿Qué más? ¿Qué les que pasó? ¿Con qué afectó la dinámica el hecho de que no se pudiera cumplir? De pronto la concentración, no todos estamos concentrados, unos estamos concentrados que otros, puede ser. Ok. Pregunta, ¿cómo te sientes después del ejercicio sabiendo que tuvieron más de 5 intentos y no se consiguió el objetivo? De pronto que todos tenemos una falta de atención. Tú, personalmente, ¿cómo te sientes personalmente? Tengo una falta de atención. Por eso, ok, identificaste una falta de atención, pero en términos de emociones, ¿cómo te sientes? Me sentí o me siento. ¿Te sientes en este momento al no conseguir el objetivo que se planteó en la dinámica? Pues avergonzada. 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 Compañera, ¿cómo te sientes tú? No, estamos hablando en términos de la emoción. Me alegra que esté bien, que las cosas vayan fluyendo y que vayas pasando el semestre y todo. En términos de la emoción y del ejercicio. No fue un poco frustrada. Frustración, porque no se logró el objetivo. Muchos problemas, ya los compañeros mencionaron algunos: el tiempo, falta de liderazgo, falta de comunicación, concentración, entre otros. Compañera, ¿cómo se siente? Decepción. Decepcionada, ¿por qué? Porque no logramos el objetivo. Nos frustramos en algún punto, ya los compañeros mencionaron aquí las variables de lo que pasó, del por qué no se logró, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante en temas de inteligencia emocional? Bueno, tenemos claro que el tema de inteligencia en términos de competencias blandas, bueno, primero, tenemos claro que es una competencia blanda. ¿Qué se le ocurre que puede ser una competencia blanda? O habilidad blanda. A definición, para usted, ¿qué sería una competencia blanda? Algo fácil que se percibe. Algo fácil que se puede conseguir. Algo fácil que se puede conseguir. Para ti, ¿qué es una competencia blanda? Dime. ¿Cómo qué? Algo más dinámico. Ok. Compañera, ¿qué crees que es una competencia blanda? Para ti, ¿qué sería una competencia blanda? Una habilidad. Habilidad, muy bien. Pero habilidad, solo la habilidad, ¿cómo más la puedes definir? Una habilidad socioemocional. Tiene que ver. Entonces, la definición de competencias blandas: habilidades no técnicas que nos van a permitir desarrollarnos o desenvolvernos en cualquier contexto social. ¿Cierto? Claro, obviamente, y hay algunas de carácter transversal. ¿Qué quiero decir cuando digo que son de carácter transversal? Que aplican, obviamente, independientemente de la profesión, ¿cierto? Para todos los entornos: laboral, familiar, social, todos los círculos en los que ustedes se muevan, ¿cierto? Por ejemplo, la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una competencia blanda.
En términos laborales, ¿cómo podría aplicar? ¿Cómo me comunico yo con mis compañeros de trabajo, con los jefes, con los directivos, ¿cierto? Con la alta gerencia, con los potenciales clientes de la empresa, ¿cierto? En otros círculos, ¿cómo me comunico yo con mi familia? Con mis padres, con mis hermanos, ¿cierto? Un tema más social, ¿cómo me comunico yo con mis amigos, con mis compañeros de la universidad? Entonces, en todos los aspectos de la vida es importante comunicarnos de manera asertiva, ¿cierto? Entonces, entre temas de competencias blandas hay un montón. ¿Cierto? Ejemplos de competencias blandas: comunicación asertiva, escucha activa, liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, pensamiento crítico, estratégico, creatividad, productividad, planeación, organización, resiliencia, empatía, tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión, entre muchas otras. Inteligencia emocional es ¿qué? Una competencia blanda. Todos los seres humanos estamos en la capacidad de aprender cualquier competencia y poder trabajar en ella. ¿Para qué? Para desarrollarla y potenciarla, ¿cierto? ¿Para qué? Incluirla o que haga parte de mi perfil. ¿Perfil qué? Profesional, ¿cierto? Cuando salga yo a buscar un trabajo, entre más competencias blandas tenga yo, más oportunidades voy a tener de conseguir el empleo, ¿cierto? Va a ser como un plus, un valor agregado que yo tengo, que le ofrezco a la empresa, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, si ustedes se pusieron en los zapatos del empresario y van a contratar a las personas que van a colaborar en su empresa, ¿qué competencias blandas les gustaría que tuvieran esas personas, compañero? Si tú fueras la gerente y vas a contratar personal para tu empresa, ¿qué competencias te gustaría que tuviera la persona o las personas que van a trabajar para ti? No. ¿Por qué? Es radicando que nosotros hacemos parte de una, o sea, nosotros servimos a personas, a clientes, siento que el hecho de poder manejar esas emociones hace que tú puedas brindar una mejor, no sé, una mejor oferta, puedas escuchar a tus clientes, escuchar a tus compañeros. Entonces, como el hecho de saber manejar eso y con esos problemas, saber cómo lidiar con eso, hace parte de la inteligencia, pues eso. Te hace mejor persona, mejor profesional. Entre más competencias blandas ustedes adquieran, mucho mejor. ¿Cierto? Importante que de pronto puedan hacer una introspección, un análisis, un autoanálisis, que puedan identificar ustedes qué competencias realmente poseen y qué competencias están pidiendo el mercado laboral actual hoy en día. ¿Cierto? Porque una cosa es las competencias que yo pueda tener y otra las que el mercado laboral esté solicitando para un cargo en su profesión. ¿Cierto? Clave, obviamente, para mí, la inteligencia emocional, entre otras, comunicación asertiva, escucha activa, pero la inteligencia emocional es muy, muy importante. El hecho que yo pueda tener ¿qué? El control, ¿cierto? Que yo pueda autocontrolar, que yo pueda regular todas mis emociones, como lo vamos a ver acá, ¿cierto? Que si de pronto un jefe pues llega a llamar la atención porque tenía que hacer un trabajo que quedó mal hecho o no se hizo, ¿cierto? Yo tenga la capacidad de comunicarme con él de manera asertiva, ¿cierto? De identificar la emoción que el jefe tiene en ese momento. Por ejemplo, está exaltado, ¿cierto? Está de pronto de mal humor, ¿por qué? Porque le fue mal en la reunión, gracias a que el informe que yo tenía que hacer quedó mal hecho, por ejemplo, ¿cierto? Y que si él sale de pronto ofuscado y me hace un llamado de atención, yo tenga esa actividad y ese autocontrol. ¿Para qué? Para no permitir que esa situación se salga de control, ¿cierto? De contexto, que sea grande el problema. Importante, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo conozco a algunas personas, generalmente compañeras, eso se da más que todo en femenino, con las mujeres, y es que aplican una comunicación pasiva, y es que no dicen absolutamente nada, se quedan calladas, aceptan pues el llamado de atención, ¿cierto?
¿Cuál es su nombre, compañera? Brenda. Brenda. Entonces, por ejemplo, yo soy el jefe de Brenda. Le hago un llamado de atención a Brenda, ¿cierto? Delante de todo el equipo de trabajo. Este informe quedó mal hecho, lo que sea, de pronto peleo un poco el tono de mi voz porque estoy exaltado, ¿cierto? Y yo paso a la media hora y le pregunto, ¿dónde está Brenda? No, jefe, está encerrada en el baño hace como 20 minutos llorando porque usted la regañó. Ay, que bien me regaña, que no me tiene paciencia. Es que no me entiende. ¿Qué pasa cuando las chicas se encierran a llorar? A través del llanto, ¿qué pasa? Desahogan, ¿cierto? La rabia, la frustración, la impotencia, ¿cierto? Es una manera obviamente de desahogar. Pero yo pregunto, ¿es la reacción que yo espero de los colaboradores que tengo en mi empresa? Que cada vez que yo les llamo la atención se vayan a llorar al baño. No, ¿cierto? Pero pasa, son casos de la vida real. Entonces, ¿qué espera uno de ustedes? Que tengan ese autocontrol, esa inteligencia emocional para que puedan regular esas emociones. ¿Cierto? ¿Ustedes se vieron la película Intensamente? ¿Sí? ¿Sí saben de qué estamos hablando? La película animada que habla de las emociones. ¿Se la vieron? La incidencia que tienen las emociones y que hay muchas emociones, ¿no? Obviamente hay unas emociones básicas que son las que vamos a ver en la temática, pero es que la gente piensa que solamente cuando yo estoy muy contento, muy alegre, muy eufórico, o por el contrario, cuando estoy de mal genio y tengo mucha rabia, ¿cierto? Pero de emociones hay más, y eso es lo que vamos a ver aquí. Y herramientas que ustedes les permitan poder ¿qué? Desarrollar esa inteligencia emocional para que puedan regular y autocontrolar las emociones. ¿Claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo muy claro? Eso. Regulación emocional. Entender las emociones como experiencias universales, ¿cierto? Independientemente de que yo me encuentre aquí o en la Conchinchina, ¿cierto? Todas las personas somos susceptibles de ¿qué? De sentir emociones, ¿cierto? Aquí o en cualquier parte del mundo. Entonces, hablamos de la universalidad de las emociones. Todos en algún punto nos vamos a sentir cualquier tipo de emoción, ¿cierto? En cualquier momento, en cualquier contexto. Entonces, tenemos claro que nos afecta de manera directa a todos, ¿cierto? ¿Claro? El síndrome de la invisibilidad. ¿Qué pasa? Aquí vamos a profundizar un tema y es relacionado al empleo. Y es cuando hemos tenido de pronto un periodo de tiempo muy largo en el que no hemos podido conseguir trabajo. Hemos estado desempleados. Pregunta, levante la mano de las personas que de esta sala trabajan o han trabajado en algún momento. Ah, bueno, la gran mayoría. Esos que no. Ok. Entonces se van a sentir de pronto identificados cuando hablemos del tema del síndrome de la invisibilidad, ¿cierto? Es un tema que vamos a abordar. En cuanto a qué, ¿cómo me siento yo cuando llevo un periodo largo de tiempo y no puedo ubicarme laboral? ¿Qué emociones siento que atravieso? Para que lo revisemos, lo vayamos pensando. ¿Y cuál es la idea? Que podamos manejar autoesquemas, ¿cierto? Una vez identificada la emoción, el sentimiento, que hagamos como un alto en el camino y podamos ¿qué? Manejar el tema de autoconocimiento, ¿cierto? Un autoanálisis, de mirar cómo está la autoestima, ¿cierto? Todo lo que en lo personal. Que ustedes mismos sean las personas que una vez tengan esa emoción, ¿cierto? Buena o mala, el sentimiento que les provoque, puedan a partir de los autoesquemas que regular, claro, que aprendan a controlar, ¿cierto? Es la idea. ¿Claro? Listo.
Entonces, ¿qué es una emoción? Definición. Es una respuesta a reacción biológica de corta duración ante la sucesión de eventos, ¿cierto? Esto es un dato científico y es que se ha determinado que la emoción en promedio dura entre 60 y 90 segundos. Entonces el tiempo que le toma al cuerpo y ustedes puedan obviamente identificar y sentir la emoción que están sintiendo, ¿cierto? Y que esa emoción que tienen les dure más o menos entre 1 minuto y 1 minuto y medio. ¿Listo? ¿Entonces claros con la definición de emoción? Listo. Respuestas fisiológicas. Claro, el cuerpo reacciona de una manera ante las diferentes emociones, ¿cierto? Entonces yo te pregunto, compañerita, por ejemplo, ¿alguna vez has tenido miedo? ¿Qué reacciones fisiológicas, en términos de qué ha sentido tu cuerpo cuando sufres esa emoción? ¿Qué pasa en ti cuando tienes miedo? Comienzas a temblar, te pones muy nerviosa. ¿Qué más pasa? Agita la respiración, se pone un poco más rápida, se agita, el corazón empieza a palpitar mucho más rápido. Depende del contexto, porque si tú vas, por ejemplo, en un bus de transporte público y se suben 2 compañeros, uno se para a la puerta de atrás y otro adelante y le dice, bueno, buenas noches queridos amigos, esto es un asalto, por favor todos saquen sus celulares. ¿Dónde te vas a hacer? El miedo está, ¿cierto? Y más bien lo vienen armados, entonces tú empiezas a sudar, empieza el corazón a palpitar, ¿cierto? Se agita la respiración, pero pues en ese evento que puedes hacer, no te puedes sentar, porque vas a salir en el bus, en el transporte público en el que te encuentres. ¿Cierto? Pero depende del contexto y la situación, la idea es que aprendamos a identificar, ¿cierto? Compañero, cuando usted está triste, por alguna razón, alguna causa, ¿qué reacciones fisiológicas tiene su cuerpo? No me gusta hablar ni que me hablen. No le gusta hablar ni que le hablen. Ok, lo exterioriza más. Pero a nivel del cuerpo, ¿cómo siente usted? ¿Cómo sabe usted que está triste? Porque me siente como un vacío, o sea, uno empieza a sentir como un vacío, como vagoneado. Siente un vacío Pero ya, interno. obviamente, cuando ya no se siente como no quiere, no existe. Ya, yo reconozco así porque digo, yo sí, cuando me empiezo a sentir así como vagoneado, me dicen, ay, pero que tiene, no, eso es nada, pero que tiene que nada, y entonces ya empieza como, ok, nada. Se exterioriza la emoción. O sea, la gente puede percibir que si le pasa algo, no han identificado el qué, pero que algo pasa. Sentimos un vacío, ¿cierto? Compañerita, cuando estás muy alegre, ¿qué sientes tú? Cuando estás muy contenta, eufórica, ¿cuáles son las reacciones que tienes a nivel fisiológico? Tu cuerpo. Empiezas a reír mucho, también sientes que se acelera un poco el ritmo cardíaco. Identificas claramente cuando estás contenta por alguna razón y disfrutas de la emoción, contrario a cuando tenemos miedo, ¿cierto? Que esa emoción de pronto no la disfrutamos tanto, ¿cierto? ¿Pasa o no pasa? Listo. Hay una respuesta cognitiva en la cabeza, ¿cierto? Cuando yo estoy abierto a las emociones, independientemente de la emoción, ¿qué debo hacer o qué proceso es en mi cabeza? Identifica la emoción, ¿cierto? Y empieza a buscar respuestas, ¿cierto?
el por qué me estoy sintiendo así. ¿Cierto? Entonces también hay una reacción a nivel cognitivo, ¿cierto? Que nos pone a pensar el por qué. ¿Cierto? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué estoy melancólico? ¿Por qué estoy contento? ¿Por qué tengo mal genio? ¿Cierto? También obviamente nos va a ayudar a qué? A controlar, teniendo en cuenta que el proceso cognitivo que cada uno se sabe. ¿Listo? Y una respuesta conductual, ¿cierto? En términos de qué? De la conducta que cada uno de ustedes tome de acuerdo a la emoción que están sintiendo en ese momento. ¿Cierto? Hay diversas actitudes. Por ejemplo, cuando tienes miedo, obviamente dependiendo del escenario, hay personas que pueden reaccionar, salen a correr, lo que sea. Hay personas que se quedan paralizadas, ¿cierto? Como que no reaccionan, como que el cuerpo no les permite como hacer cualquier acción y se quedan totalmente paralizadas. Entonces, hay diferentes, obviamente, reacciones, ¿cierto? Eso ya pues obviamente cada quien lo vivirá, lo experimentará, pero siempre va a haber una reacción, ¿cierto? Del cuerpo, del organismo. ¿Listo? Algunas son buenas, otras no tanto, pero la idea es que la podamos manejar. Entonces, en el ejemplo que yo les planteaba anteriormente, cuando de pronto llevo mucho tiempo en el cual no me he podido ubicar laboralmente, ¿ustedes qué sienten? Compañerita, ponte en el escenario. Necesitas conseguir empleo, has pasado muchas horas de vida, llevas mucho tiempo en el que no te has podido ubicar y pues tienes unos compromisos. Entonces, ante esa imposibilidad de conseguir trabajo, en términos de emociones, ¿cómo te empiezas a sentir? Hay una desesperación. Claro. ¿Qué más? Señora, tristeza por no poder conseguir el empleo. ¿Qué otra cosa? Impotencia. Impotencia. Impotencia, no estás tan motivada. Compañerita, ¿qué emociones sientes que puedes experimentar en el ejercicio que estamos planteando? Estamos relacionados con la depresión. Desarrollan episodios de ansiedad. Claro, pero es importante aprender a identificar ese tipo de emociones, ¿cierto? Entonces, hagamos una dinámica. Participemos todos en esta dinámica. ¿Somos qué? ¿15? ¿Contamos? Bueno, entonces que seamos 5 parejas. Como ustedes quieren hacerlas. 5 parejas, aquí al frente. 10 voluntarios que hacemos las parejas. 2, 4, 5, 7, faltan 3 chicas. No, faltan 3, son 10. Pasen los chicos que han pasado. 7, faltan 3. Porque el profe las escoba, ustedes verán. Listo. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Entonces, que los chicos hagan aquí una filita y van a enfrentar aquí a las chicas. ¿Listo? Háganse una filita y que se enfrenten aquí con las chicas. Exacto, prestados acá. ¿Listo? Pero entonces van a tomar distancia de un bracito. Eso, van a tomar distancia. Eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Oído la instrucción. No se va a hacer pareja de él y así sucesivamente. ¿Listo? Para efectos del ejercicio. Quiero que le compartan a su compañero o a su compañera alguna situación en la que ustedes hayan sentido un tema de frustración, se han sentido frustrados,
¿cierto? Ha entendido esa emoción y cómo la manejaron, ¿cierto? ¿Cuál fue ese manejo que le dieron a esa situación? ¿Listo? Entonces, como quieran, si quiere el compañero aquí o la compañera a él, ¿cierto? La idea es que le cuenten y el compañero después nos cuente, nos retroalimente cuál fue esa experiencia y cómo fue solucionada. ¿Listo? 3 minuticos a partir de este momento. Listo, tiempo, listo. Entonces, todos de frente al auditorio. Y yo le voy a empezar a preguntar a algunos de ustedes para que me cuenten la experiencia. ¿Listo? Compañero, compartan la experiencia de su compañera, de su pareja. Trate de parafrasearla y cuéntenos cómo fue. No le queda tiempo entre el trabajo y la universidad. Ok, ¿y cómo lo manejó? Tomarse un tiempo, aislarse. ¿Para qué? Para que pueda ser. Sí, está bien, compañera. Sí, para que pueda ser un poco de pronto. Recargarse un poco y volver a las labores diarias. Listo. Compañerita, cuéntanos la experiencia. Bueno, la experiencia era que en el trabajo que tenía había un descuadre de carro, entonces no le aparecían los 150 pesos. Y pues él lo que hizo pues fue mirar dónde estaba esa plata aparte, entonces pues primero llamaron al cliente, después tuvieron que hacer más y pues ya después se dio cuenta que era por el lado plata, entonces ya se solucionó y pues ya se acabó y eso. Pero pues al principio se iba a pensar que pues que a él le tocaba pagar pues. Ok, y al momento de sentir la emoción, ¿cómo la manejó? Yo creo que supo cómo organizar los espacios que tenía. Entonces, que primero ver si la plata estaba efectivamente en el negocio, si la tenía el cliente. Ok, como tomar un alto, pensar Y las posibles soluciones a la problemática y ya una vez que se supo que había sido el datáfono, entonces se solucionó el inconveniente y ya la persona se tranquilizó y estuvo perfecto. Compañero. Ah, ok. Esa fue la situación, compañero. Lo que me compañera fue que principalmente como no tenía experiencia laboral, a la hora de buscar trabajo no conseguía. Entonces, pues, fue el hecho de que preguntaba y pues ganar siempre las personas que tenían como más experiencia tenían mínimo 1 o 2 meses de experiencia. Y pues ella como no tenía competencia. Pues nos llamaban a ellos y más. Pero pues habló con su mamá. La mamá le dijo que se calmara, que se tranquilizara, que pues le tiempo al tiempo. Entonces que manejara pues como esas emociones, como que se tranquilizara, que siempre daba una oportunidad de conseguir algún trabajo, pues conseguir. Ok, perfecto. Compañera. Listo. Compañero, compártanos la historia. Que ya se sintió frustrado porque casi no vale. Entonces. Casi pierde, no la perdió. Es que. ya sigue la solución. Ya es la solución. Sí, entonces como que se sintió muy frustrada, desilusionada, triste. Entonces, como que su manera de resolver ese conflicto fue desahogarse primero con pues, los compañeros, después también acudir a la familia y de últimas pues, hablar con el profesor sobre pues, cómo podían dar una solución a recuperar el trabajo. Finalmente no la perdiste. Pero fue un tema interno, ¿no? De como frustración, tristeza, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo aprobar la materia como es? Hablaste con el profe y el profe te dio la solución a la problemática. Entonces manejaste ya el tema cuando supiste que ibas a pasar ya. Ok, entraste como que en un estado de shock o qué en ese momento. Pues al principio que como, uy, es una décima. Pero ya después la tomé más como, ¿qué va a
¿por qué? O sea, me dio mucha frustración saber que no había podido conseguir esa décima con el último trabajo que había hecho. Entonces yo quedé como, ¿pero por qué? Y pues eso había pues, mucha frustración y muchas veces y yo cuando salí de esa nota, que me dijo que la nota, yo quedé así. Pues sí quedé en shock. Pero ya después como que me puse a pensar y dije, no, pues lo voy a hacer primero, me voy a desahogar para así poder pensar mejor. Y pues ya después hablé con mi profesor y Listo, perfecto. Por acá, esa pareja. Nos contamos, pero era como que cuando ya está intentando poner este contacto, pues un poco obviamente pues se tenía que ir ahí y luego pude pues como que le gané ese la frustración y luego me se Esa fue la forma que conseguiste para solucionar el. eso fue un accidente. Y le dio rabia porque lo quebró. Pero eso te digo, mis compañeros me están hablando como que no me puedo poner ese contacto porque este golpe lo rompí. O cómo fue, cuéntanos porque el compañero de pronto no entendió algún problema de comunicación aquí. Ah, pero fue un tema más accidental que tú hubieras descargado la furia o la frustración de en ese momento rompiendo el espejo. Llego a golpear a los vecinos. Entonces, al golpear los vecinos, Ok. Ah, bueno, pero algo hay de eso. No fue directamente el espejo, pero sí fue como que descargaste esa rabia en la mesa. Ok. ¿Y consideras que es una buena reacción? ¿Que lo manejaste bien? no, porque el problema resulta era que, pues, como yo me estoy intentando cruzar, no puedo. Mi mamá tampoco ayudaba, era como, pero haz esto, entonces ahí era más frustración, era simplemente más reacción. ¿Te metieron más presión? Sí, me metieron más presión y simplemente dije, no, ya no, va, mira, llévatelo. Le dije así, pero no, llévatelo, ya no lo quiero, no compres nada, de regreso tu plata. Así yo dije. Hay que trabajar más en ese manejo de las emociones. ¿Listo? Compañeritos, un aplauso para ustedes. La pantalla, ¿cierto? ¿En qué consiste esta dinámica? Acá hay una serie de emociones. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a girar y vamos a parar en una emoción. ¿Cuál es la idea? La persona que yo escoja, no pare aquí la emoción, debe identificar la emoción y contarnos puntualmente una situación de que hayan vivido esa emoción, que les haya pasado y cómo la manejaron. ¿Listo? Primero que la identifiquen y después que nos compartan de pronto alguna experiencia que hayan tenido respecto a esa emoción. ¿Sí? Y nos cuente, pues se puede parar acá y nos cuente cómo la manejó. ¿Listo? Compañerita, ¿cuál es su nombre? Tatiana, por favor, pasa aquí al frente. ¿Qué emoción consideras que es esa que estás viendo allí? ¿Cuál? Enojo, rabia, no es. Esa no es. ¿Qué otra emoción crees que puede llegar a ser? No. Ayúdenle. ¿Qué emociones ustedes identifican allí en esa carita? No. Asco. ¿Quién dio asco? Bien. Sí. Tati, para que no des la espalda. Por ejemplo, de pronto cuando uno va a la calle y no sé, uno se viste, no sé, con una falda o como sea, y un man empieza a gritar cosas raras a uno. A mí eso me da. Te genera esa emoción.
que una persona cualquiera en la calle te diga algo, te haga un piropo, te diga cualquier cosa respecto de tu apariencia. Sí, o sea, alguien que no conozco y pues me empieza como, uy, qué rico o algo así. Uy, mamacita, qué rica eso te genera alza. Ok, oye, está bien. ¿Y cómo lo manejas? La persona te incomoda con ese piropo, con las cosas que te está diciendo. ¿Cómo manejas tú en ese momento esa sensación de asco que te genera? Como que en el momento como sí me da asco, pero ya luego intento como ignorarlo. Ok, ignoras, haces de cuenta Lo que... intento ignorar, pero ya. ¿Y es fácil? Depende. ¿De qué depende? Sí, depende de lo que le hayan dicho a uno. Ok, ¿qué tan drástico, ¿Qué qué tan tan grave brusco, hubiera sido el qué comentario? tan agresivo fue el comentario? Listo, compañera, lo más simple. Listo. Compañerita, tú, al lado, al frente. Sí. ¿Yo? Sí. ¿Qué emoción identificas allí? Felicidad. Perfecto. Creo que la persona está muy contenta. Cuéntanos una experiencia, ponnos ahí en contexto alguna situación que le haya puesto muy contenta, muy feliz. ¿Cómo manejaste esa felicidad, esa alegría? No, pues está muy difícil. ¿Nunca has estado alegre? ¿Nunca has tenido esa sensación de felicidad por haber logrado algo, haber hecho algo, o que te haya pasado algo? Pues conseguir trabajo por primera vez. Por ejemplo, ¿no? Y está bien. Sí, pues conseguir trabajo por primera vez. Cuando pasaste la entrevista te dijeron contratada. Sí, entonces pues me puse contenta porque pues después de tantas insistencias de que no tienes experiencia, no te podemos contratar. Y entonces yo esperaba como que me dieran la oportunidad de trabajar para yo poder tener experiencia. Y entonces pues me contrataron y pues me puse feliz. Ok, bien, excelente. Listo, compañera, gracias. Compañera, ¿qué emoción identificas? ¿Como sorpresa? Sorprendido. Sorpresa, muy bien. ¿Alguna situación en la que te hayas visto sorprendida? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué pasó? Cuéntanos. No sé. Bueno. De pronto cuando una amiga del trabajo me cuenta lo que le pasa con su pareja, que es como un dramaturgo. Ok. Me cuenta todo lo que pasa. Toda la novela. Toda la novela. Que sigue ahí. Y yo. ¿Te sorprende la historia que ya te está Me contando? sorprende que ella siga ahí. Ah, ok. No solamente la historia, sino la actitud de tu compañera en cuanto a que quiera seguir con esa relación. Pero cuando te ves sorprendida, te genera esa sensación, ¿qué pasa? ¿Cómo manejas esa sorpresa cuando te ves sorprendida por algún acontecimiento? Soy un poquito, digamos, dependiendo del tema, soy un poquito escandalosa, como que empiezo, no. Y sí, soy como muy expresiva. Ok. Entonces soy un poquito escandalosa. Bien, dentro de lo normal. Vale, gracias. Compañera. ¿Qué emoción identificas? Enojo. Enojo. Muy bien, rabia. Cuéntanos. No, pues de pronto Nata. A ver la espalda. ¿Nunca has sentido rabia? ¿No? sí, Es una de las emociones que uno más siente en muchas ocasiones. pues digamos cuando tengo pleitos con unos compañeros, o sea que yo sé que ellos no tienen la razón, obviamente. Ok. Cuando sabes que ellos no tienen la razón. Esas Tú cosas estás que segura pasan. de que tú tienes la razón y eso te da más enojo. Pues es que yo lo comento con mi familia, o sea, mi familia sabe Niños, Escuchemos a la escuchemos. compañera. Niños. Escuchemos a la mi familia compañera. sabe todo, entonces pues yo le cuento a ellos y entonces mi papá dice como, ay, no ves eso, o sea, pues no
pero a mí me da rabia porque sé que tiene la culpa y me dice como pues no haga nada, ¿para qué gastarme en eso? ¿Y consideras que esa es la forma de manejar esa emoción? Pues sí, porque no le doy relevancia. Ok, como que evitas entrar en el conflicto. En un lío Mejor no. Sí, tengo rabia, tengo mucho más genio, pero me la aguanto. Problema mío, ya no lo puedo hacer. Listo, Marianita, gracias. Listo, ¿qué otras emociones tenemos acá? A ver, nuevamente. ¿Esta cuál es? Muy bien. La tienen clara. ¿Listo? Entonces, funcionalidades en términos de emociones. ¿Cierto? Cuando nos sorprenden, ¿cierto? Cuando nos vemos sorprendidos por algo, ¿cierto? Hay un asombro, muchas veces un sobresalto, ¿cierto? Dependiendo del tipo de sorpresa que nos den, ¿cierto? Y muchas veces de pronto nos sorprenden, ¿por qué? Porque es un tema novedoso que no conocíamos, entonces también nos genera cierta sorpresa, ¿cierto? Pero identificamos plenamente la emoción, ¿cierto? Tenemos claro el concepto y lo que nos genera, ¿cierto? Alegría. ¿Qué sensación? Bienestar, felicidad, placer, ¿cierto? En muchos casos disfrutamos ese momento de alegría y de felicidad, ¿cierto? Lo que hablábamos anteriormente, las relaciones fisiológicas que tenemos van a ser muy positivas, ¿cierto? ¿En cuanto a qué? A cómo nos estamos sintiendo en términos de felicidad. Cuando sentimos miedo, ¿cierto? De supervivencia, cuando de pronto nuestra vida está en riesgo, ¿cierto? Tenemos mucho temor, ¿cierto? Y mucha preocupación en ese momento, ¿cierto? Con esa sensación. Entonces, claro es una definición lo que nos está haciendo sentir, cómo nos sentimos en términos de la emoción. El asco, ¿qué nos provoca? Algún disgusto, ¿cierto? En muchos casos temas relacionados con la salud, ¿cierto? Algún tipo de aversión. No sé si les ha pasado, pero hay personas que tienen como ese tipo de animadversiones, que tienen alguna fijación con algún tema puntual. Entonces, por ejemplo, yo tengo una compañera que tiene una animadversión respecto a las personas que son de talla bajita, usado mal el término, los enanos, ¿cierto? Ella ve a esa persona y le genera esa animadversión, entonces siente como ese asco, como que no lo quiere ver, no lo quiere ni que le hablen, no quiere, y es una sensación extraña, pero pasa, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes tenga alguna animadversión aquí puntual con algún tema que nos quieran compartir. ¿Nada raro? La compañera se ríe, pero parece que sí tiene una por ahí que no nos quiere compartir, ¿cierto? ¿Por qué te ríes? ¿Tienes alguna reacción por ahí rara, extraña? Niñas, pues cuenten. ¿No? ¿Te estigmatizan por eso? No, pero para nada. Pues igual somos seres humanos, no estamos exentos de poder padecerla, ¿ok? La tristeza, cuando estamos tristes, ¿cierto? Independientemente de la causa, ¿qué sentimos? ¿Cierto? Todo lo que decía el compañero, como un vacío, como un descenso en la actividad que yo hago naturalmente. ¿Qué hay que hacer? Obviamente un autoanálisis, una introspección, ¿cierto? Para hacer los ajustes que correspondan. Evidentemente el tema se hace notorio, ¿cierto? Compañeros pueden evidenciar esa tristeza, esa emoción que de pronto estoy sintiendo, y eso también nos ayuda a ¿qué? A actuar de manera coherente, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. A un compañero que se le murió un familiar, alguien cercano. Obviamente él va a venir a clase, pero pues la tristeza va a ser muy notoria, ¿cierto? Yo conozco el conocimiento, perdóname, tengo el conocimiento del hecho y identifico la emoción de mi compañero. Y de esa misma manera o en esa misma línea que actúo cuando voy a hablar con él, posiblemente voy a cuidar más las palabras, lo que voy a decir, el tono, ¿cierto? Que tengo para dirigirme al compañero porque sé que está afectado, está pasando por un momento difícil, ¿cierto? Que lo embarga la tristeza en ese momento. Entonces, tal vez el comportamiento no va a ser el mismo que tenga con mi compañera, con la mejor amiga en ese momento, ¿cierto? Pero
Importante. La ira, ¿cierto? Cuando estamos de mal genio, cuando algo nos provoca rabia. Entonces, como que se activa en nuestro organismo el tema de los esquemas que les comentaba, que la autodefensa, ¿cierto? Como el tema de supervivencia, de protección, ¿cierto? Y como la lucha interna que le da la compañera cuando dice que no le va la bola a los compañeros que no tienen la razón en ese caso, ¿cierto? Es como esa lucha interna en la que entramos. Pero la idea es que tenemos claro e identificamos plenamente las emociones básicas y lo que eso nos genera, ¿cierto? Y cómo poder, obviamente de acuerdo al contexto de la situación, tomar las medidas que correspondan. ¿Para qué? Para controlarlo, ¿cierto? Para manejarlo. ¿Sí? No es el caso de la compañera que no se puede poner el lente y entonces empieza a romper espejos y a pegarle a las mesas, ¿cierto? Que no es la mejor manera de controlarlo. Pero importante que lo identifiquemos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, aquí vamos a ver, esto es importante, lo vamos a desarrollar uno por uno, de que este es el proceso que están viendo en pantalla, es el proceso que nosotros debemos hacer. ¿Para qué? Para potenciar nuestra regulación emocional, ¿cierto? Nuestra inteligencia emocional. Entonces vamos a detallar uno por uno los aspectos que están viendo en pantalla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es apertura? ¿Qué es atención? ¿Qué es etiquetado? ¿Qué es aceptación? ¿Cuál es el análisis que yo debo hacer? Y finalmente, seleccionar una estrategia que me permita ¿qué? Darle manejo a esa emoción. ¿Listo? Entonces, cuando decimos apertura, ¿qué hacemos referencia en términos de emociones? Que nosotros tenemos que estar dispuestos a, ¿cierto? Tenemos que darnos la oportunidad de ¿qué? De sentir. No sé si les ha pasado, ¿sí? Como el ejemplo que citamos acá, compañera, tú puedes leernos aquí esta frasecita que tienes ahí en pantalla, voz alta. Al contarme sobre el nacimiento de su hijo ocurrido hace 8 meses, Caleb me dice que se sintió totalmente indiferente. ¿Sabes esa embargadora sensación de alegría y afecto que los padres describen al ver a su bebé por primera vez? Yo no experimenté nada así. El día de su boda tampoco fue interesante. Para mí, era como una producción teatral, algo mecánico, sostiene Caleb. De hecho, asegura que no siente casi ninguna emoción, sea buena o mala. ¿Conocen personas así? Sí. Como Caleb, que se niegan ¿a qué? A sentir. A sentir la emoción, ¿cierto? Totalmente inexpresivos. Entonces ahí citan 2 casos puntuales: el de la vez que se casó, cuando tuvo su primer bebé, entonces dicen que él no sentía ninguna emoción, que para él era normal, que eso hacía parte de la vida. Y tenemos personas así, ¿cierto? Que se niegan ¿a qué? A sentir las emociones, ¿cierto? Entonces para ellos son totalmente anormales, entre comillas, en ese sentido. Y es que ¿qué? No tienen la disposición, ¿cierto? Es eso, permitirnos sentir. Entonces a eso hace referencia cuando nosotros estamos hablando de apertura. Que nosotros tengamos que esa disposición y nos permitamos sentir la emoción, ¿cierto? Es algo inherente al ser humano, hace parte de nuestro entorno, de nuestro contexto, ¿cierto? Entonces, importante que nos permitamos, en primera instancia, sentir, ¿cierto? Las emociones. Sea cual sea la emoción. Atención. Entonces, aquí hace referencia a esta segunda parte del proceso. Y es que nosotros tenemos que prestarle atención a lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Cierto? Ya nos permitimos sentir, ¿cierto? La emoción. Entonces, una vez nos permitimos sentir la emoción, tenemos que prestarle atención ¿a qué? A las posibles reacciones que esa emoción causa en nosotros. Que era lo que veíamos antes.
¿cierto? Posibles reacciones fisiológicas, ¿cierto? Cognitivas y conductuales, ¿cierto? ¿Qué siento yo? Entonces le ponía el ejemplo a la compañera, cuando sientes miedo, listo, es esa emoción. ¿Cómo reacciona mi cuerpo? ¿Cómo reacciona la cabeza? El pensamiento. ¿Qué actitudes o qué actuaciones tengo yo respecto de qué? De esa emoción. ¿Cierto? Solamente para poner un ejemplo. Pero entonces tenemos que prestarle atención a eso que estamos sintiendo, ¿cierto? Entonces yo les decía, se empezó a preguntar el por qué me está pasando eso, por qué siento ese vacío cuando estoy triste. Entonces identifico que tengo esa emoción, esa tristeza, y siento un vacío, como si algo me faltara, como no sé, la sensación que ustedes han tenido, han montado en una montaña rusa, por ejemplo, esa sensación de vacío en el primer vagonazo que mete la montaña, lo siente uno como acá, cuando uno baja, entonces siente uno como que se va subiendo ese vacío. ¿Sí les ha pasado o no? Una sensación similar, podríamos describirla como similar. Pero entonces se debe entender, ¿cierto? Hay que prestar ¿qué? Atención puntualmente a esa emoción, lo que nos genera, ¿cierto? Importante. En términos de etiquetado, hay que ponerle nombre a esa emoción, ¿cierto? Ya tenemos claras las emociones básicas, lo que nos genera cada emoción. Entonces ahora hay que primero permitirnos sentir la emoción, ¿cierto? Después prestarle atención a esa emoción, ¿cierto? Y después ¿qué? Ponerle nombre, ¿claro? Ponerle nombre. Entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo yo? Miedo. Tengo susto, estoy nervioso, temor. Y si quiero la compañera, se me aceleró la respiración, el ritmo cardíaco, empecé a sudar frío. Entonces, se me está generando la emoción y tengo que identificarla. Claramente ponerle nombre a esa emoción, ¿cierto? Ya vimos algunas emociones que ustedes pueden obviamente identificar la emoción y le pongan ese rótulo, ¿cierto? Que sepan qué es lo que está pasando, el por qué, y le pongan nombre a esa emoción, ¿cierto? Entonces acá algunas emociones, de aquí como ustedes ven, algunas expresiones que podemos tener asociadas con qué, con las diferentes emociones que sentimos, ¿cierto? Entonces es importante poderlas etiquetar, ¿cierto? El tema de aceptación como cuarta parte del proceso. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos aceptación? Como su nombre lo dice, aceptar las cosas como vienen, ¿cierto? Sentir miedo, sentir frustración, sentir rabia, sentir ira, ya identifiqué la emoción, me permití sentirle qué debo hacer. Aceptarla, ¿cierto? Aceptar que somos seres humanos, que estamos propensos a tener emociones, que somos una montaña de emociones, ¿cierto? Y que, en este caso, fuimos víctimas, por decirlo de alguna manera, de esa emoción, ¿cierto? De lo que sentimos. Entonces, aceptarla tal y como viene, ¿cierto? No podemos hacer nada para cambiarla, ¿no? Bueno, yo les cuento un poquito a qué hace referencia esa historia. Y es que había una persona, había un señor en un pueblo que tenía un burro y un caballo, ¿cierto? Entonces él utilizaba el burro ¿para qué? Para echar todas las cargas, ¿cierto? Para que cargara todo lo que él necesitaba. ¿Y el caballo para qué? Como medio de transporte, ¿cierto? Entonces se subió en el caballo y galopaba al lado del burro que era el que llevaba toda la carga, ¿sí? Un día, obviamente el burro muy cansado y por un tema como de sobrecarga, ¿cierto? Era mucho más la carga que tenía ese día el burro.
cuando iban de vuelta a la casa de la persona del pueblo, el burro sufrió un accidente y se rompió una pierna. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que el burro ya no podía realizar el trabajo. ¿Qué hizo la persona? Cogió la carga del burro y se la pasó al caballo. ¿Cierto? Entonces, una vez llegaron a la casa, el burro hablando con el caballo le decía: mi hermano, esa carga que usted tiene todos los días es una cosa loca. Realmente yo hice medio trayecto y me sentí totalmente agotado, extenuado, y pensar que usted todos los días está en esa labor, ¿cierto? Tiene que cargar todo ese peso. Y yo nunca tuve como la precaución de ¿qué? De ayudarle. O sea, siempre permití que el personaje dueño del burro le echara toda la carga, ¿cierto? Entonces ahí el caballo entendió, ¿cierto? Y el señor, obviamente el dueño de los animales, también entendió que era mucho más fácil y más llevadero que distribuir las cargas. Entonces, que si hay una carga, la distribuimos entre el burro, el caballo y de pronto él como persona que se puede hacer cargo de alguna parte de ese peso. ¿Qué va a pasar? Los animales no se van a cansar tanto, ¿cierto? Van a evitar lo que le pasó al burro, que pueda sufrir un accidente por temas de la carga que tenía a cuestas, ¿cierto? Entonces, que si el trabajo obviamente se distribuye y se hace compartido, va a ser mucho más fácil salir adelante con, en este caso, el tema de las cargas, ¿cierto? En pocas palabras, es más o menos lo que describe la fábula del burro, el caballo y la pierna rota, ¿cierto? Entonces, tema de aceptación, ¿no? Aceptar las emociones, tratar de no emitir juicios de valor, ¿cierto? Ahora, el análisis que yo tengo que hacer, ¿para qué? Para generar ese autocontrol y esa regulación de la que hemos venido hablando, ¿cierto? Entonces, se presenta la emoción. Hemos hablado de que debemos permitir sentirla, ¿cierto? Identificarla, etiquetarla, ponerle el rótulo, aceptarla, y ahora la parte cognitiva, y es que hacer un análisis de esa emoción que me permita que el pensamiento, tomar acciones para qué, para poder manejar y controlar esa conducta, ¿cierto? Esa emoción. Que si yo tengo rabia, que si tengo alegría, que si tengo miedo, no permitir que la emoción me controle, ¿cierto? Sino controlar la emoción. En muchos casos no es fácil, de pronto se dice fácil, pero en muchos casos no lo es tanto, ¿cierto? Para las personas, por ejemplo, que tienen miedo y se paralizan, aprender a manejar ese tema de parálisis, porque pues en un caso de vida o muerte, el hecho de que tú te paralices puede costarte la vida, si no reaccionas, si no te mueves, si no te quitas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que pensar? ¿Cómo me está afectando esa emoción? ¿Y qué acciones o qué tengo que hacer yo para qué? Para no permitir que esa emoción me afecte, ¿cierto? Que yo pueda controlar la emoción. Como les digo, independientemente del contexto de la situación o la emoción que ustedes estén atravesando, ¿cierto? Es importante que ustedes desarrollen ese pensamiento y que les permita. La idea obviamente es que pone la invitación, que empecemos a trabajar. ¿Para qué? Para poder potenciar esa competencia, ¿cierto? Y pueden ser ustedes personas que lleguen al nivel de controlar todas sus emociones, ¿cierto? En muchos casos es difícil. En términos de comunicación, por ejemplo, si una persona viene y me grita, la acción más natural es que, si usted me grita, yo le grito más. Y si usted me dice, yo le digo más, ¿cierto? Pero si yo ya aprendí a identificar la emoción y la controlo, por más que tú vengas a gritarme o a decirme,
yo tengo ya esa regulación emocional que me va a permitir que hablarte en un tono y manejar una modulación que me permita que desarmar. Es posible que yo venga con la intención de pelear y de buscar un conflicto, ¿cierto? Un compañero de trabajo, un compañero aquí de la universidad. Pero si yo tengo esa regulación, es posible que yo lo desarme no más con el tono y con lo que estoy diciendo. No tengo necesidad de gritar, ni de agredirlo verbalmente, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque aprendí a controlar esa emoción. Y tengan la plena seguridad que eso les va a ahorrar muchos problemas en la vida, en cualquier contexto social. Les va a ahorrar muchos inconvenientes el hecho de que ustedes tengan ese control de las emociones, ¿cierto? Es importante. Por último, seleccionar la estrategia. ¿Qué estrategia? Pues la que más se adecue, ¿cierto? La que más se adecue ¿para qué? Para controlar la emoción, ¿cierto? Un cambio de contexto en ocasiones podrá servir, ¿cierto? Todo el tema cognitivo del pensamiento, de acciones, de cómo me comporto, qué actitud tomo frente a esa emoción y a lo que me está pasando. Y en algunos casos, como lo mencionaron aquí algunas compañeras, la activación de redes de apoyo. Es que le conté a mi familia, le conté a mi mamá, le conté a mi amiga que es mi confidente. ¿Cierto? ¿Qué son eso? Redes de apoyo. Que obviamente en el proceso también funcionan. Algunas personas les funcionan, algunas no tanto, pero es importante saber que está la alternativa para que el momento que se presente la tenga yo como herramienta para poder echar mano y solucionar el problema, la inquietud, la necesidad o lo que se presente en ese caso. ¿Claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? La apertura, ¿Quién le ayuda? ¿Los escribieron, chicos? etiquetar Poner el rótulo. del análisis y seleccionar la estrategia. La estrategia que mejor se adecue para el manejo de la emoción. ¿Claro hasta ahí? Las emociones. ¿Cierto? Compañerita, yo te pregunto, ¿cómo manejas los episodios de ansiedad cuando estás ansioso? ¿Cómo te funciona a ti? ¿Te acuestas a dormir? ¿Te funciona? Ok. ¿Cómo manejas los episodios de estrés cuando estás estresado? ¿Qué te funciona? O sea, ¿a ti qué te sirve? Escuchar música, te distrae, la mente se eleva, se concentra en esos temas y te baja un poco el estrés. ¿Cómo solucionas los episodios de ansiedad? ¿Cómo los manejas? Comiendo algo dulce. Ok, te funciona. ¿El estrés cómo lo manejas? Como que me aíslo y trato de respirar un momento. Retomar la actividad. Ok, como que te sales, digamos, del lugar del problema, de la situación, respiras, cambias como de ambiente y todo. ¿Tomas agua? No. Bueno, tomar agua es importante. Compañero, ¿cómo manejar los episodios de ansiedad? Ansiedad, me gusta la respiración. La respiración es importante. ¿Cómo manejar los episodios de estrés? Cambia el ambiente. Caminar, de pronto tomar aire, pensar en otras cosas, funciona. Algunos tips. Dice
Dice, en tercera persona, nárralo a ti mismo como si fuera algo que le ocurre a otra persona. Claramente es una situación que te pasa a ti, pero puede ayudar que el hecho de que yo lo cuente en tercera persona, o sea, como que si no me está pasando a mí, sino le está pasando a un tercero. Puede funcionar. ¿Listo? Lavarse la cara y las manos con agua fría. ¿Por qué piensan que puede funcionar? ¿Por qué? Relaja. Claro, dependiendo de la emoción, ¿cierto? Si por ejemplo yo tengo mucha rabia, mucho mal genio, y voy al baño y me lavo las manos con jabón y me echo agua fría en la cara, ¿qué pasa? Hay como un choque térmico, ¿cierto? Cuando tú entras en un estado de mal genio y de rabia, es posible que te suba la presión arterial, ¿cierto? Las palpitaciones, la vaina, te acaloras. Y cuando el choque con agua fría llega, como que trata de neutralizar un poco esa emoción. ¿Listo? Ingerir bebidas calientes. ¿A algunos les funciona? ¿Cierto? Salir a tomarse un café, un té, no sé, un chocolate. ¿Funciona? Escuchar música. ¿Cuál? La que te relaje, la que te dé tranquilidad. No estoy diciendo que música clásica, puede ser el reggaetón a que están acostumbrados. ¿Pero qué? Música que me agrada, ¿cierto? Y cuando yo la escucho, ¿qué? Me relaja, me tranquiliza, ¿cierto? Entonces, en algunas personas funciona, ¿cierto? Caminar, cambiar el contexto, imaginarse exitoso, obviamente dependiendo de la situación, pero cambiar de ambiente ayuda mucho, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, si llegara a presentar aquí algún tema, de pronto salir, dar una vuelta aquí por el campus, cambiar de aire, respirar, pensar otras cosas, puede ayudar a controlar la emoción, ¿cierto? A que yo reaccione mal, que es lo que estamos buscando. Llamar a un amigo. Las redes de apoyo que mencionábamos. Un amigo, un familiar, un conocido, mi confidente. Y el hecho de poderle compartir, de poderle contar lo que me está pasando, me puede también ayudar a qué? A desahogar, a sacar de pronto todo eso que tengo y me va a ayudar a manejar la emoción, ¿cierto? Detección del pensamiento. ¿Qué se le ocurre, compañero, cuando hablamos de detección del pensamiento? ¿Qué puede ser? ¿Cómo nos puede ayudar a controlar las emociones? Es que uno muchas veces se enfrasca, ¿cierto? Como que es más lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno se imagina, ¿cierto? Que se enfrasca en una emoción y eso muchas veces no le permite a uno que actuar y reaccionar de la mejor manera. Entonces muchas veces da como ese paso, ¿cierto? Dejar de pensar puede ayudarnos a encontrar de pronto la solución o darle el manejo que estamos buscando. Y siempre pensar en positivo. Siempre pensar en positivo, ¿cierto? Manejar la buena vibra, la buena energía. Pensar en positivo siempre ayuda. Nunca buscarle como la mala onda o la mala leche a la situación, o los aspectos negativos. Por el contrario, siempre pensar de manera positiva. Sin lugar a dudas nos va a ayudar, ¿cierto? Léelo, por favor.